Muy bien, mis hermanos. Muy buenos días. Podemos abrir nuestras escrituras en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 12. Hoy también vamos a hablar de la mujer. Hoy también vamos a hablar un poco. De hecho, Pablo le dedica una buena porción de estos pasajes. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 12, que dice así: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Uno dice esto en público y de una, pues nos habrían censurado. De una nos dirían, qué machista este pasaje. Dios es machista. Que no, que mejor ni siquiera dar la clase. Nos censurarían. Yo leo esto en público y mínimo me tiran una piedra. No me la tiran los hombres, me la tiran las mujeres, posiblemente. Pero hay una razón por la cual Pablo dijo esto de la forma como lo dijo. No por machismo, sino por el contexto en el cual se encontraban antes, ¿no? Porque es importante entender que esta no es una enseñanza que hoy, bueno, hoy también es necesaria ciertamente, pero es una enseñanza que para aquel entonces era muy importante, porque en las iglesias de aquella época estaba pasando algo bastante fuerte con las mujeres. Lo vimos el domingo pasado, ¿no? Estuvimos hablando un poco por medio de nuestro servidor y pastor Ricardo. Nos estuvo enseñando un poco ese contexto en el cual se encontraban los hombres y las mujeres en Éfeso, ¿no? Entonces, vamos a dar una pequeña introducción para antes de empezar este pasaje para que podamos entender bien todo lo que ha ocurrido y todo lo que está ocurriendo en Éfeso en aquella época, ¿no? Recordemos que fue escrita por el apóstol Pablo, ¿no? A Timoteo, su queridísimo hijo en la fe, su discípulo. No era hijo de sangre, era su discípulo, pero lo amaba como un hijo, ¿no? Timoteo está pastoreando en Éfeso, una ciudad pues era muy estratégica para el evangelio, que recuerden, como según se nos enseñó el domingo pasado, era una ciudad costera. Llegaba mucha gente, muchas culturas chocaban allí, ¿no? Y precisamente Pablo dijo, bueno, ahí es perfecto, porque acá sí se va a expandir un poco más el evangelio. Donde yo deje acá una iglesia, las culturas que van a venir por la costa van a empezar a ver y se va a expandir mucho más el evangelio por toda la tierra, ¿no? Entonces eso fue un verdadero plan de nuestro querido apóstol Pablo, que dejó allí a Timoteo como pastor joven, ¿no? Posiblemente lo tenían a él como un pastor joven, algunos también quizás no lo veían como un pastor, pues un maestro de la palabra ni nada por el estilo. De pronto, y lo hemos visto así, también tenía falsos maestros que posiblemente también se generaban por la edad de Timoteo. Decían, este muchacho es muy joven, yo sé más, ¿no? Yo soy más viejo, yo soy más, pues, sabio en este sentido, yo creo que puedo dar mejor enseñanza que Timoteo, ¿no? Pero Pablo dejó a Timoteo, increíble, y lo dejó en una ciudad bastante dura. Es una ciudad donde se veía muchas religiones paganas, ¿no? Y una de las más importantes o la más fuerte era esa idolatría que había con Artemisa o Diana, como le decían algunos, porque en Éfeso había un templo enorme, ¿no? Lo podemos ver incluso en Google, si alguno busca en algún punto una de las 7 maravillas del mundo antiguo, estaba en Éfeso, y era el templo a Artemisa o Diana. Pablo, por cierto, escribe para ordenar la vida en la iglesia. Ese es el propósito, ¿no? Pablo le está escribiendo a Timoteo para que entienda cómo debe ordenar su iglesia, cómo debe llevarla en este punto tan fuerte en el cual se encontraba, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 15, nos va a dar como esa pista, o mejor dicho, esa declaración de Pablo de por qué escribió la carta, ¿no? Dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas
cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tenía prisa por ir a Éfeso, ¿no? Para ayudar a Timoteo, porque él pensaría, tiene bastantes problemas, se está enfrentando a falsos maestros, se está enfrentando a otra religión pagana que está tratando de carcomer a la iglesia por dentro, ¿no? Todas estas cosas, y Pablo, por cierto, por supuesto, quería ir a ver a Timoteo para ayudarle. Pero fíjense lo que dice, ¿no? Si tardo, aquí te va la carta para verdaderamente enseñarte cómo debes comportarte, cómo debes dirigirte en la iglesia. Por si acaso yo me tardo, acá están las indicaciones que debes seguir, ¿no? Por eso le escribió la carta a Timoteo. Él sabía que la carta iba a llegar primero que él. Entonces, bueno, mejor se la envío por si acaso me tardo y cuando llegue ya no está Timoteo porque lo sacaron, ¿no? Todas estas cosas las hizo él para eso mismo. Timoteo capítulo 1, versículo 3, hay otro texto ahí de apoyo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Es otra razón, ¿no? Ahí vemos claramente que Pablo estaba preocupado por Timoteo. Uy, no, se le está enfrentando a mucha gente acá, mucha gente quiere posiblemente sacarlo o enseñar algo adversario a lo que Timoteo ya sabía, ¿no? Entonces vemos una cultura verdaderamente pagana en Éfeso, ¿no? Un peligro en el cual se enfrentaba la iglesia. Para hablar hacer un poco más de Éfeso, vemos que era una ciudad portuaria bastante rica, ¿no? En población, era muy religiosa, ¿no? Era una ciudad cosmopolita en ese sentido, ¿no? Éfeso era famosa por el templo de Artemisa, de las 7 maravillas. Era el templo dedicado a Artemisa, o para los romanos, como era llamada ella, Diana, ¿no? Diosa, por cierto, de la fertilidad, de la vida, de la naturaleza, de la casa. Bueno, no le arrojemos tantas flores porque ya murió esa diosa. Pero lo que debemos decir es que había una importancia grande en cuanto a esta diosa. Se le rendía bastante culto. Y por cuanto era mujer, había mucha importancia en ese sentido, o se le daba gran importancia al liderazgo femenino, ¿ya? Por eso en Éfeso era tan fuerte que la mujer estuviera allí. Bueno, lo hablamos el domingo pasado, se vestían pues ostentosamente, peinados lujosos, perlas, oro, ¿no? Se vestían de toda esta gala, pero mucho tenía que ver este ídolo, por cuanto era femenino. Curioso, ¿no? Interesante cómo al ser el ídolo femenino se le daba mucha más, o se enaltecía mucho más a la mujer. Increíble, ¿no? Las sacerdotisas eran figuras de autoridad religiosa, estaban al frente, ¿no? Incluso enseñaban en los cultos y demás, ellas eran las que estaban al frente enseñándole, ellas eran las que frenteaban, digamos, porque también habían sacerdotes, pero las sacerdotisas eran más importantes, ¿no? En ese punto. Bueno, se usaban vestidos lujosos, peinados ostentosos, toda esta clase. La predicación, por ende, de Pablo, por medio de la carta a Timoteo, obviamente cuando se veía así, amenazaba la idolatría, y no solamente la idolatría, la economía asociada al culto de Diana. Porque ¿qué ocurre? La carta a Timoteo era un verdadero peligro para Éfeso y para sus habitantes, porque todos ellos querían seguir adorando a Diana, obviamente. Antes de siquiera quedarse Timoteo allá, Pablo llegó a estar allá. Lo sabemos porque en el libro de Hechos nos lo relata. En el capítulo 19, versículo 23 al 28, nos comenta un problema fuerte que hubo en Éfeso. Para darles un poco de contexto, imagínense hoy, estamos en Colombia, nosotros de vez en cuando entramos a una tienda, así por curiosidad, porque vemos un montón de estatuas, tablillas y demás, católicos romanas, y vemos un montón de imágenes, ¿no? Hechas de cerámica. Y uno dice, ay, qué bonitas, pero que es falso, ¿no? Nosotros al menos. La gente de afuera posiblemente dice, ay, qué bonito, me voy a llevar una. De pronto me protegen la casa, ¿no? Pero esta práctica, mis queridos hermanos, que hoy mayormente la posee el catolicismo romano, nuestros hermanitos allá,
En aquel entonces era una práctica bastante común. Se hacían estatuas de esta forma también. Y en Éfeso en particular había un comercio enorme por estas tablillas que se hacían de Diana, ¿no? De Artemisa. Y claro, cuando llega un hombre, posiblemente calvito o qué sé yo cómo estaba Pablo en aquel entonces, empezó a predicar ahí en Éfeso y por supuesto los comerciantes que hacían estas estatuas, que hacían estas cosas de cerámica, de madera o de lo que sea, de Artemisa, se empezaron a preocupar. Dijeron, ah, caray, este nos va a arruinar el negocio, porque nosotros estamos vendiendo mucho de Artemisa y viene alguien a hablarnos de otro Dios que ni siquiera nos dice cómo es, porque Dios obviamente no puede ser dibujado de alguna forma, ¿no? Porque Él es espíritu. Entonces Él dice, bueno, viene un hombre a enseñar de otro Dios y ni siquiera nos dice cómo es para nosotros empezar a vender ese Dios. Nos está arruinando el negocio, ¿no? Por supuesto. Y claro, hubo un grande problema ahí. Fíjense en Hechos capítulo 19, versículo 23 al 28. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, estatuas de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Imagínense ustedes, del mundo entero. O sea, Artemisa y Diana estaba haciendo cultura prácticamente en todo el mundo. Era reconocida en el mundo antiguo, ¿no? Y claro, llega un hombre por allá que quizás como se vestía a hablar de otro Dios, ¿no? Que nadie puede ver, que nadie sabe cómo es. Y claro, ellos decían, nos van a arruinar el negocio, porque entonces tampoco tenemos otro para dibujar, para pintar, para vender, ¿no? Cuando oyeron estas cosas, en el versículo 28, nos dicen, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Increíble, ¿no? Y se dice más adelante que no dejaban enseñar a los que estaban con el apóstol Pablo, que estaban gritando durante 2 horas lo mismo. Grande es Diana de los Efesios. Y vemos prácticas similares hoy en día, ¿no? Cuando vamos ahí, vemos a aquellas que se visten con el pañuelo verde en el cuello, que no dejan enseñar a nadie, que se van a las escuelas a censurar y empiezan a gritar siempre durante muchas horas lo mismo para no dejar enseñar a nadie. Es una práctica que se estaba usando ya en la antigüedad, que no sabían ellos que están repitiendo, ¿no? La historia un poco. Muy bien, Pablo, y es acá donde vemos una diferencia en la iglesia y en el mundo antiguo que empezó a emerger con la prédica de Pablo en Éfeso, ¿no? Porque entonces la gente, especialmente las mujeres, posiblemente pensaron que Pablo estaba siendo un machista. ¿Cómo así que no puedo ahora yo, que soy mujer, enseñar en el templo de Diana? ¿Cómo así que en esta iglesia la mujer no se para ni se pone de pie y enseña? ¿No? Interesante, porque Pablo acá, y es verdad lo que se debería acá enseñar, Pablo no está despreciando a la mujer en lo absoluto, ni procurando sumisión esa esclavizante que como se cree hoy día allá afuera cuando se habla del cristianismo, y dicen, no, es que la mujer no es una esclava del hombre, ¿no? Por supuesto que no, ¿no? Él acá verdaderamente está corrigiendo una influencia cultural religiosa, ¿no? Que había en aquel entonces que daña el verdadero diseño de Dios.
de todas las cosas, el creador que hizo todas las cosas, él está tratando de corregir ese rumbo. Él no está diciéndole a la mujer no puede hacer esto o aquello, no. Es que en aquel entonces estaba dañando la imagen o el diseño que Dios tiene para ambos géneros. Por eso lo dijo como lo dijo. Dios quiere una iglesia que no copie los valores del mundo, ¿no? Cuando él envió a Pablo allá a Efesio y Pablo empezó a hablar de estas cosas así fuertemente, por supuesto que las mujeres y también los hombres dijeron, no, pero eso no es lo que nosotros hacíamos. Nuestra tradición nos exige que sean las mujeres las que estén enfrente de nosotros. Posiblemente decían los hombres. Porque necesitamos sacerdotisas que nos hablen de la fertilidad, de la vida, ¿no? De la abundancia. Pero Pablo venía y decía, no, la mujer no debe enseñar porque ese no fue el diseño de Dios, ¿no? Y ojo, esto lo estoy hablando específicamente, o como el Pablo lo está tratando de enseñar acá, es específicamente en culto, en la iglesia. No vamos ahora a trasladarnos al mundo moderno y vamos a decir, no, no deben haber profesoras, porque si no, mi hermana aquí, María Eugenia, no tendría trabajo, más nunca. Eso no es lo que está tratando de decir nuestro apóstol Pablo. La enseñanza es netamente cultural, mejor dicho, religiosa, espiritual, dentro del culto, en la iglesia. La madre debe enseñar a sus hijos. Ay, no, porque es la mujer, entonces no debe enseñar a sus hijos. No, también debe enseñar a sus hijos. Una profesora debe dar clases y de hecho las da mejor que el hombre, a veces, ¿no? Y claro, acá lo que está tratando de decir Pablo es con respecto a la iglesia, al culto, ¿no? Por supuesto, él empieza acá a también dar instrucciones a las mujeres cristianas, a las nuevas cristianas que iban a emerger en la iglesia de Éfeso. Les está diciendo, no sigan el ejemplo de las artemisas, de las sacerdotisas, de aquella religión pagana de la cual ustedes salieron y hoy están con nosotros. No sigan el ejemplo de ellas, ¿no? No se vistan con perlas y oro, sean modestas, que en el corazón verdaderamente haya modestia, humildad, bondad, ¿no? Todas estas cosas que representan a un buen cristiano, a una buena cristiana. Eso es lo que está tratando Pablo en esta carta. No le está diciendo a las mujeres no enseñen en sus casas, no, mejor dicho, quédense calladas. Que cuando el hombre les diga, hablen, ahí sí. No, por supuesto que no. Le está diciendo a las mujeres, traten de no hacer como hace el templo de Artemisa, como hacen las sacerdotisas allá, ¿no? Porque nosotros somos diferentes, porque el diseño de Dios es diferente, ¿no? En el culto, pues, no enseñen, y enseñen los hombres como Dios los ha llamado, ¿no? En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 al 10 fue el pasaje que estudiamos el domingo pasado. Nos da nos recuerda esa lección, ¿no? Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Mira, ¿no? Dice, ¿qué hace más, no? Que se vistan bien, que estén todas galantes, o que tengan buenas obras. Para Pablo era claro, ¿no? Tengan buenas obras de mujeres piadosas, que eso es mejor que todo lo que se puedan poner. Ahora, no está diciendo acá que no se vistan bien, como dijimos el domingo pasado, claro que se deben vestir bien, pero hay una diferencia entre vestirse modestamente y no modestamente, y sabemos cuáles son las diferencias. Posiblemente en aquel entonces era muy sensual la vestimenta de las sacerdotisas, de las mujeres, y eso es a lo que está atacando Pablo. Sean modestas, no traten de llamar la atención. Se pueden vestir bien, por supuesto, pero para vestirse bien no hay que hacer toda esa gala de la cual se daban las mujeres en la antigüedad y hoy en el mundo moderno también, ¿no? Pablo, por supuesto, no prohíbe a las mujeres enseñar por ser menos. Muy importante, porque esto pudiera malinterpretarse de esa forma, ¿no?
Ah, no, es que la mujer porque es menos, entonces no debe enseñar. No, por supuesto que no. Sino para guardar el orden espiritual, el diseño que nuestro Señor nos ha dejado en la iglesia, ¿no? Las mujeres en Éfeso estaban acostumbradas a enseñar y dominar espiritualmente, ¿no? En el templo de Éfeso, pues era así. Y así hacen hoy en día muchas iglesias, lo hemos visto. Es que en el anglicanismo, en otras denominaciones, en otros lugares, a veces, aún en el presbiterianismo, hemos visto presbiterianas, pastoras, las hemos visto. Y claro, obviamente, quizás por ignorancia, están en contra de ese orden espiritual que Dios nos ha dejado, ¿no? ¿Qué es el orden espiritual, ¿no? En la iglesia, como está escrito en su palabra, el orden es Cristo, luego el hombre como cabeza y la mujer como ayuda idónea. Ese es el orden espiritual, ¿no? Allá donde la mujer queda al frente, corrompe ese orden espiritual que nuestro Señor nos ha dejado, ¿no? Tiende a ser consecuencia también y para nuestro pesar de la debilidad, de la cobardía del hombre. He visto iglesias y he escuchado también ese testimonio de pastoras que dicen, pero es que ningún hombre se quiso parar. Entonces yo me puse al frente. Y claro, los hombres dijeron, bueno, perfecto, así mejor. Pero es lamentable, porque debiéramos ser nosotros los que estemos al frente y no las mujeres, para protección de ellas también, porque de este lado pues se vive mucha polémica también, donde nos hablamos algo mal se nos vienen encima, y qué mejor que se nos vengan encima a nosotros los hombres que a las mujeres, ¿no? Que debieran estar pues en paz y demás, ¿no? Por ende tiende a ser consecuencia también y es malo de parte de nosotros que no hemos hecho nuestro trabajo, ¿no? En esas iglesias donde termina dominando espiritualmente a la mujer. En Génesis capítulo 18 vemos algunos textos de apoyo. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Por eso fue diseñada la mujer y fue creada, ¿no? Como ayuda idónea para él, especialmente en el culto y en el hogar. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo, ¿no? Pareciera acá haber una jerarquía, aunque armónica, ¿no? Porque acá lo que nos está diciendo es, por cuanto tú, hombre, eres la cabeza de la mujer, entonces tú vas a rendir cuenta por la mujer. Si el hombre, o la mejor dicho, si la mujer hace algo malo, Dios no le va a decir a la mujer, hey, ¿qué pasó? No, se lo va a decir al hombre. ¿Por qué la esposa? ¿Por qué tu mujer? ¿O por qué las mujeres de la iglesia hicieron esto? Es culpa tuya, hombre, porque no estuviste allí como cabeza, ¿no? En estos días, bueno, no, en estos días no, hace rato, y siempre me lo iba recordando el pastor Ismael ese chiste, que había un hombre que llegó del campo y llegó a una ciudad, a una iglesia en la ciudad, venía él con su mujer, está dando esta misma enseñanza, y le dice el hombre a su mujer, ¿viste? Que el hombre es cabeza, así que me tienes que hacer caso. Y la mujer le dice, pues tú podrás ser cabeza, pero yo soy el pescuezo. Cuello, si no, no gira la cabeza. Y él quedó, bueno, sí señora. Ay, no. Pero es lo cierto, ¿no? La mujer no es menos, pero tiene una función diferente que complementa al hombre. El hombre no es más, pero tiene una, un rol o una función diferente que complementa a la mujer, ¿no? Como en el cuerpo humano, ¿no? Y lo hemos visto y es un ejemplo que está en las escrituras. El cuerpo humano tiene diferentes eh, miembros y cumple cada uno una tarea diferente, pero todos son valiosos. Por ejemplo, uno en el cuerpo tiene el pecho, tiene los brazos, tiene las manos, tiene orejas, tiene ojos. Y cada uno de esos componentes que forman el cuerpo humano tiene una función. El ojo mira, el oído ¿qué hace? Escucha, la nariz ¿qué hace? Huele. Cuando huele feo, uy, no, vámonos de aquí, ¿no?
Es cierto. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 14 al 20 tiene esta enseñanza. Y esto también equivale a la función del hombre y la mujer. Son parte de un mismo cuerpo, pero comparten funciones diferentes, ¿no? Y ese pasaje nos dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Asimismo, ocurre, ¿no? Algunos quieren ser pastores, otros quieren ser diáconos, otros quieren ser sencillos miembros de la iglesia que participan en el culto. Todos son parte de un mismo cuerpo. Ninguno es mayor que el otro, ¿no? Todos cumplen una función y eso nos hace un solo cuerpo. Esta iglesia es un solo cuerpo. Algunos son ojo, otros son olfato o nariz, otros son oreja. ¿Qué seré yo? Pelo no soy. Dios honra y usa a la mujer en su plan redentor, así como usa al hombre, ¿no? Pero cuando vienen estas ideologías que procuran corromper la figura del hombre y la mujer, ahí es donde está el problema. Porque están queriendo decirle, no, pero si ustedes son cuerpo, ustedes son un mismo miembro. Y no es así. Todos cumplimos una función diferente. Aún entre hombre y hombre hay diferencias, ¿no? Por lo tanto, también lo va a haber entre hombre y mujer. Pero es cuando seguimos los roles que nos complementamos los unos a los otros, estamos bien, que estamos en paz. Y por consecuencia ya no va a haber necesidad ni siquiera de hablar de hombre y mujer. Porque este tema ya de por sí polémico, cuando se saca a colación, es porque tú me estás llamando mujer y que soy débil y que esto y aquello. Pero fíjense que en la iglesia lo que menos procuramos mencionar es que si eres hombre, que si eres mujer, no. Cada uno es cristiano y ya está. Todos somos hijos de Dios y cumplimos una función y ya está, ¿no? Somos un solo cuerpo en Cristo. Y Gálatas capítulo 3, versículo 28 también lo usan, a pesar de que hoy lo estoy usando para géneros. En aquel entonces se usaba como por raza. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer. Fíjense que aquí ya lo mencionó. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya eso de hombre y mujer ya ni siquiera lo mencionamos. Cada quien sabe ya quién es, ¿no? Dentro del cuerpo. Y eso es todo lo que necesitamos. Pero hay enfrascados allá afuera que viven empezando, no, pues es que porque soy hombre, porque eres blanco, porque eres negro, porque eres unicornio, porque eres... Bueno, para usted contar que ahora hay más géneros que razón. Tito, capítulo 2, versículo 3 al 5, tiene más acá. Los ancianos asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Las ancianas, perdón. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y aquí está diciendo que la mujer enseña. Fíjense. ¿A quién enseña? A las mujeres más jóvenes, ¿no? Entonces, cuando una mujer mayor, mis queridas hermanas, les dé algún consejo, posiblemente no es para mal, Dios mediante es para bien, ¿no? Porque verdaderamente para eso fueron llamadas, ¿no? Para que pasen la antorcha, como también nosotros la debemos pasar, ¿no? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas. A veces no queremos escuchar a nuestras suegras, pero ¿cuánta sabiduría tienen? Entonces empecemos a escucharlas, que posiblemente estén a favor de Dios y Dios las esté usando, ¿no? Es importante.
Romanos capítulo 16, versículo 1 al 2. Os recomiendo además, y aquí nos hace remembranza de nuestra queridísima y tan olvidada Febe, ¿no? Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Mujer olvidada en las escrituras, nadie la menciona. Todos mencionan a María, todos mencionan, quizás aquí incluso se acuerdan de Priscila, que también fue una mujer bastante pues servidora de Cristo y servidora de Pablo. Pero miren a esta, ¿no? Que aún ayudó a Pablo, que el mismo Pablo dijo, me ayudó mucho, no solamente a mí, sino a los hermanos en la iglesia donde estábamos, ¿no? Increíble. Poco se habla de Febe, pero Cristo acá, nuestro Señor, la menciona y la tiene acá pues sellada en las escrituras, ¿no? Para que nunca la olvidemos. Entonces, más que el vestido, viene el corazón rendido a Dios. Eso es lo que importa en la mujer. Más que enseñar con palabras, como le fue dado al hombre en la iglesia, enseñar con su modestia, con su humildad, ¿no? Con bondad, con sencillez de espíritu. La mujer que se sujeta a Dios y honra a su marido adorna el evangelio como siervas en Cristo. Y esta es una comparación, ¿no? En sí, cuando digo siervas, no solamente me estoy refiriendo a la mujer, esto también va para el hombre. Pero en Tito capítulo 10, versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Un pasaje dirigido a siervos, pero que también va a siervas, ¿no? El hombre que ama a su esposa, eso es para el hombre ya, como Cristo amó a la iglesia, dignifica ese llamado que se le hizo al hombre. Ese es el verdadero, o mejor dicho, el verdadero hombre es aquel que ama a su esposa, que la cuida, que la protege, porque eso dignifica su llamado en Cristo Jesús, ¿no? Efesios capítulo 5, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Duro, ¿no? Nos está diciendo, ustedes tienen que amar a sus esposas, a sus mujeres, como Cristo nos amó a nosotros. Uy, durísimo. Duro. Entonces, para dar como una conclusión, la mujer y el hombre no compiten, se complementan en el diseño divino. En la iglesia del Señor, por ende, todos tienen lugar. Hombres, mujeres, niños, niñas, todos tienen lugar acá, ¿no? Y el orden bíblico, para los que están allá afuera, que nos viven acusando de machistas, el orden bíblico no es una reprensión, ¿no? No es que estamos dejando en mal a las mujeres y que los hombres son los que están arriba. No, somos un complemento en la iglesia, ¿no? Para la protección de las mujeres, para el liderazgo de los hombres y para la gloria de Dios. En Efesios capítulo 5, 22 al 23, nos habla un poco acerca del rol, y este es un pasaje un poco largo que quise traerles. Habla del rol de ambos dentro del matrimonio. Esto es bueno para los casados, las casadas, los que se quieren casar y las que se quieren casar. Es muy importante que lean este pasaje porque está maravillosamente escrito para el matrimonio, ¿no? Dice así, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Es decir, como al Señor. Increíble. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Qué interesante, porque este último pasaje habla mucho de lo que la mujer y el hombre desean. Acá el último pasaje dice que el hombre ame a su mujer, pero que la mujer respete a su marido. Es interesante, porque nos está dando una pista de cómo nos diseñó el Señor. Sí, el hombre debe ser amado, pero el hombre interesantemente busca más antes ser respetado. Curioso, ¿no? La mujer debe ser respetada, pero busca antes ser amada. Curioso. El Dios sabe cómo hizo su diseño. Y acá nos está dando esa orden a cada uno de los géneros de cómo actuar con el contrario, ¿no? Y primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4, que el amor, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Eso hemos de mantener, ¿no? Entonces, como llamado final a las mujeres, caminemos con dignidad, ¿no? Y devoción, sabiendo que Dios ve el servicio de ustedes. No hace falta alardear ni llamar la atención, para nada. Dios sabe el servicio de cada una de ustedes. No hace falta pararse en este púlpito y dar la cara por el hombre. Con el ejemplo, Dios ya sabe quién es cada una de ustedes. Son sus hijas, ¿no? A los hombres, liderar con amor. Honremos a nuestras esposas, a nuestras mujeres y ojo, no solamente a nuestras esposas. Honremos también a las viudas, a las que no están casadas, a todas ellas. Todas necesitan cuidado, protección, alivio y crecimiento espiritual, ¿no? Y tengamos en cuenta que seremos nosotros los hombres que vamos a rendir cuenta ante Dios por las mujeres, ¿no? A la iglesia, pues, toda unida, rechacemos esa confusión que hay en el mundo de que no, que la mujer, que el hombre, que el negro, que el blanco, que esto, que aquello. Rechacemos todo eso. No nos hace bien, primero, porque lo que ese mundo está queriendo es acabar con la iglesia. Y siempre nos viven vaticinando nuestra destrucción. No, que de aquí a unos años no va a haber cristianismo. No, que de aquí a unos años ya no va a haber religión. Pero ya han pasado más de 2025 años. Más de 6,000 años posiblemente ya. Y Dios sigue allí. Y Dios sigue teniendo un pueblo, ¿no? No nos debemos llevar por la falsa doctrina de los falsos maestros y maestras, que no solo están dentro de las iglesias, sino también en auditorios, en colegios, en la política, en las redes sociales. Estamos plagados de falsos maestros. A veces solemos acusar a los falsos maestros porque no están dentro de nuestras iglesias, pero también están allá afuera. Que a veces en las redes sociales se muestran como que no están tratando de convencer a nadie, pero convencen a millones de personas, ¿no? Entonces también tengamos en cuenta lo que vemos en las redes, no que las dejemos de usar, pero sí que tengamos precaución, porque lo que nos está enseñando el mundo es totalmente contrario a lo que nos enseña el Señor, y que este mismo nos ayude, ¿no? Amén. Oremos. Padre amado, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por darnos y enseñarnos cada vez más
acerca de nuestros roles. En esta carta que fue dirigida a Timoteo en Éfeso y asimismo a la iglesia allá en Éfeso, qué valiosa fue, Señor, que hoy nos quedara a nosotros también. Estamos sumamente agradecidos porque nos enseña cómo debemos comportarnos cada uno, cómo debemos dirigirnos los unos con los otros, cómo debemos complementarnos. Le damos gracias por eso, porque nos has enseñado cómo debemos ser el hombre y la mujer. Pedimos que tanto los jóvenes que van creciendo y van aprendiendo acerca de sus propios roles, así como los ancianos que ya han tenido ese camino, pero que no conocen del todo todavía sus roles, les sea enseñado, Señor, para que todos juntos podamos aprender qué, qué es lo que tú nos has enseñado y qué debemos hacer, Señor, como iglesia tuya. Te pedimos que también resistamos a las falsas doctrinas que nos enseñan allá afuera, que a los hombres nos des la valentía de estar al frente por las mujeres, y que las mujeres sean esa ayuda idónea, ese complemento que tú hiciste para todos nosotros. Que las mujeres sigan enseñando en sus debidos roles como madres, como profesoras, como maestras de su hogar, y que asimismo los hombres puedan dar un paso al frente y estar ante ti rindiéndote cuenta por los demás. Señor, te damos gracias por todas las enseñanzas que nos das por medio de esta carta que Pablo escribió a Timoteo. Te pedimos que nos sigas enseñando y que podamos terminar esta serie aprendiendo quiénes somos para así apreciar a quien verdaderamente lo importa más que todas las cosas, a ti, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.